Muy buenas tardes, señoras y señores. Muy buenas tardes, señoras y señores. Ahora mejor, ¿no? En nombre de la región, permítanme darles la bienvenida, agradecerles mucho su asistencia aquí al Foro de la Región, que se celebra hoy en el Auditorio Marcos Valcárcel, aquí de la Diputación, y en directo en la retransmisión que hacemos en streaming a través de laregion.es. Hoy vamos a hablar de literatura y tenemos el honor de contar con la presencia de Sonsoles Onega, que es una de las más exitosas novelistas del panorama literario español. Sonsoles, además de escritora, es periodista y ha trabajado como tal fundamentalmente en la televisión. De hecho, muchos de ustedes la reconoceréis. Ha pasado por CNN y 4, donde fue corresponsal de tribunales, hizo crónica de tribunales, y desde 2008 la vemos en Telecinco como corresponsal parlamentaria en informativos Telecinco. Y últimamente mucho más que frecuentemente, ¿no? Comenzó su carrera literaria en 2004, ganando la tercera edición del Premio Letras de novela corta con su primera obra, Calle Habana, esquina Obispo, que estaba ambientada en la Cuba del 90. Llegaron después Encuentros en Bonaval, una novela sobre periodismo en la Galicia de las postrimerías del franquismo. Después, Donde Dios no estuvo, sobre los atentados del 11M, donde ella estuvo presente como corresponsal de CNN Plus, le pilló en una de las estaciones y después siguió muy activamente todo el proceso judicial. Y la cuarta, Nosotras, que lo quisimos todo, que habla de forma atrevida y muy divertida acerca de ese gran timo, tal como ella dice, del siglo XXI, que es el de la mujer trabajadora. ¿No? Tal cual. Un timo. Y como no hay quinto malo ni mala, la quinta obra ganó el premio novela Fernando Lara, el premio de novela de este año Fernando Lara, que es uno de los más prestigiosos y de los mejor dotados de la literatura, de la edición española. Después del amor es, como todos ustedes saben, el título de la obra que Sonsoles viene a presentarnos hoy al Foro de la Región. Una obra potente que, como todas las suyas, está basada en hechos reales, porque es básicamente en la realidad donde ella encuentra la inspiración para sus ficciones. Y ya basta de preámbulos, les dejo con Sonsoles Onega para que nos cuente cómo es la vida después del amor. Gracias. Bueno, gracias, Manuel. Buenas tardes a todos y sin que parezca que soy de Podemos, también a todas, porque veo a muchas mujeres y siempre me emociona encontrarme con las lectoras, pero en general con los lectores siempre digo que sin lectores no hay literatura, con lo cual es un verdadero placer estar en Orense, que es como estar en casa, en esta tierra que huele y que corre por mis venas por herencia de mi padre. Siempre me emociona estar aquí. Solo me falta estar en Lugo, así que los de Lugo no se ofendan, que seguro que podré estar allí también. Veréis, aunque lleve meses hablando de este libro, de esta mujer, de Carmen, de Después del amor, os tengo que confesar que sigue siendo muy difícil hacerlo, hablar de él. Un libro que lleva tantos años dentro de ti que al final te cuesta vencer el pánico escénico cuando miras a los ojos de tus lectores y piensas, ¿qué dirán de eso que has escrito, ¿no? ¿Qué pasará por su cabeza, por sus miradas? ¿Qué pasará por su imaginación cuando leen escenas en las que tú probablemente ni hayas reparado y te lo recuerda ese lector apasionado que se acerca para decirte, oye, tienes que seguir escribiendo, y nunca lo piensas cuando estás haciéndolo en realidad. Uno escribe lo que escribe sin pensar que algún día tendrá que rendir cuentas por lo que escribe, que es lo que hoy estoy haciendo aquí con vosotros, hablándoos de esta historia. Ahora que Después del amor ya está en las librerías, pienso que parte del vértigo se ha ido, pero no, está ahí. Y es un vértigo muy parecido al que debió de sentir la protagonista de esta historia cuando vivió su historia de amor. Para los que no lo hayáis leído, esta novela narra la historia de una mujer traicionada por su propia hermana, que se enamora de otro hombre en un tren, un 27 de septiembre de 1933, cuando hacía
el recorrido de Barcelona a La Garriga, que es una localidad cercana a la ciudad condal. Es una historia cargada de sufrimiento en un momento muy difícil para las mujeres, muy difícil para España y también muy difícil para el mundo. Estamos en la Segunda República Española, en la antesala de la Guerra Civil, a punto de que los protagonistas marchen al exilio y se encuentren con esa Europa de entreguerras que al final los descubrirá en una Bruselas atenazada por las bombas alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde viven los protagonistas de esta historia. Esta historia, en realidad, siempre digo que forma parte de la trastienda de la otra historia con mayúsculas, esa que se puede buscar en Internet, en libros o que está a golpe de Wikipedia en cualquier sitio. Pero, en cambio, lo que aquí se cuenta es una historia que sucedió en realidad. Los personajes habitaron este mundo nuestro, se enamoraron en las mismas calles que hoy podemos recorrer en esa Barcelona de los años 30, pero nunca nadie la había contado antes. ¿Por qué? Básicamente porque el amante de Carmen era un hombre público, un hombre con galones del ejército de la Segunda República, un hombre llamado Federico Escofet, que estuvo al servicio no solo de la Segunda República, también de los gobiernos de la Generalitat del presidente Companys en el año 31 y el presidente Macià en el año 33. Un hombre que tuvo su propio biógrafo, pero nunca le dedicó a Carmen Trilla, la protagonista, una sola línea de esa biografía. Sin duda, para no ofender la honra de su familia o para no ofender a quien siempre fue su mujer oficial con la que se casó. En cambio, esta historia estaba ahí y alguien probablemente tenía que contarla. Siempre digo que la historia me vino a buscar, no salí yo a buscarla a ella. Fueron las hijas de Carmen, dos mujeres que hoy tienen 87 años, las que hace 3 años contactaron conmigo a través de un familiar porque necesitaban contar la historia de su madre. Muchas veces he pensado por qué lo hicieron. ¿Qué les movió a buscar a alguien que no las conocía de nada, que les resultaba del todo ajena, a contar todo esto? Probablemente la literatura tiene a veces ese poder terapéutico, casi balsámico, en las vidas de los demás, y más en este caso cuando la historia es real. Yo creo que ellas necesitaron colocar las piezas y buscaron a alguien que buscara el relato de su vida, y lo encontraron. Lo que esas señoras me contaron en octubre también del año 2014 no constituía en sí mismo una novela, eran solo recuerdos de aquella niñez en la calle Rosselló 253 donde vivió la familia. Eran las vivencias de una infancia plagada de ausencias por una madre que se tuvo que marchar por amor. Eran también el recuerdo de un padre duro, un padre que no expresaba los sentimientos y las emociones. En definitiva, una infancia en la que no hubo amor. El amor, en todo caso, esas niñas lo encontraron en la mirada del amante de su madre, de Federico Escofet. Cuando decidí que sí, que allí había historia, que quería escribir la historia de Carmen, buceando en Google, que es pues la gran biblioteca hoy en día para todos los escritores, no sé cómo lo hacían antes, desde luego, y nos ha facilitado mucho la vida el no tener que ir a las hemerotecas a buscar papel, porque todo está a golpe de clic ya en un ordenador, descubrí que efectivamente Federico Escofet había tenido biógrafo, y quería saber por qué no contó la historia de Carmen. Este señor, que es un periodista catalán, se llama Xavier Febrés, me legó apenas 4 folios como estos, escritos a máquina, que recogían las confesiones de Federico Escofet sobre Carmen y reconstruían perfectamente la historia de amor. Cómo empezó, las niñas no lo sabían, dónde les llevó ese amor, qué pasó cuando cruzaron la frontera en el año 39, dónde se alojaron en Francia, qué pasó después cuando llegaron a París y de París a Bruselas. Aquello os podéis imaginar que para mí constituyó poco menos que un tesoro en bruto, ¿no? Porque me permitió primero mantener los nombres reales de los protagonistas y luego tener la prueba definitiva de que esta historia había sido verdad. Esta historia que empezó a escribirse, como os decía, en un tren cuando ellos se subieron y a Carmen le pareció una maldición que en aquel vagón vacío aquel hombre vestido de uniforme se sentara frente a ella y descubriera que a ella le pasaba algo, ¿no? Aquí en esta novela se impone el destino de una forma avasalladora casi, ¿no? Nos demuestra que poco podemos hacer cuando el destino se interpone en nuestra vida. Esto es exactamente lo que le pasó a Carmen. ¿Podemos dirigir nuestro destino? Yo me lo he preguntado muchas veces escribiendo esta historia. ¿O el destino se impone sin remedio? ¿Pudo Carmen haber dado un volantazo a su vida
para que las fatalidades que la persiguieron pues, no le acarrearan tanto sufrimiento como la propia vida le acarreó, sin duda alguna creo que cada lector descubrirá si Carmen hizo bien o mal. En cualquier caso, Carmen arriesgó todo cuanto tenía por amor. Y esto hoy en día nos parece algo magnífico, porque las mujeres, por suerte, podemos amar fuera del matrimonio o fuera del cuerpo de un marido y no tener que renunciar a todo lo que teníamos o lo que tenemos, que son nuestros hijos. Estamos, como os decía antes, en esa España de los años 30, un periodo absolutamente apasionante por todo lo que supuso para hombres y mujeres, pero singularmente para las mujeres. En el año 1931, con la proclamación de la Segunda República y la Constitución de ese año, se establecen una serie de derechos y libertades que nos permitieron, por ejemplo, divorciarnos. Se instauró el matrimonio civil, hasta entonces solo existía el rito canónico para contraer matrimonio. Mi Carmen se casó por la Iglesia, como mandaba la legislación vigente, y hubo una igualdad jurídica de hombres y mujeres. Esto para Carmen era poco menos que papel mojado. ¿Qué le importaba a una mujer que la legislación fuera tan avanzada si la ley que se imponía era la ley de la calle? Eso es lo que le pasó a ella. Sin duda el divorcio estaba ahí para que lo pudiera utilizar, si quería, para divorciarse, para aflojarse de alguna manera el corsé de un matrimonio que no funcionaba. Sin embargo, la calle imponía sus propias reglas. Y a Carmen lo que más le preocupaba era que a su madre la señalaran por la calle porque su hija se había ido con otro hombre. Esta era la realidad de las mujeres en esos años, ¿no? Parece que ellos podían tener amantes, se daba casi por descontado, diría. Mi abuela, que tiene 91 años, me dice, si quieres te cuento yo la cantidad de amantes que tenían los hombres en aquella época. O bueno, no hace falta ir a tanto. Pero en cambio las mujeres no podían deshacerse de esa presión social, del escrutinio de la pupila ajena constante sobre nuestros hombros por vivir una historia de amor. Y eso le pasó a Carmen. Carmen no era una mujer que le importara la política, ella nada sabía de Clarita Campoamor o de Victoria Kent, de esas mujeres que poblaron el hemiciclo de las Cortes luchando porque lo nuestro estuviera en la ley. En modo alguno, ella no sabía nada de eso, lo que sabía era que se había enamorado de otro hombre y que la sociedad burguesa a la que pertenecía, porque ella pertenecía a la burguesía catalana, esa burguesía y esa clase social que bueno, pues, poblaban los salones del Liceo y del Palau de la Música, asistía a conciertos de ópera, las mujeres tocaban la tela ajena para ver si era buena. Ese ambiente suponía para ella todo un sufrimiento constante, ¿no? Y Carmen luchó por aflojarse de alguna manera esas cadenas que a nosotras nos hacían presas de casi todo y dueñas de casi nada. En aquellos años Cataluña también vivía su momento histórico. No os voy a aburrir, pero es importante la pincelada que aparece reflejada en esta novela porque determinó de alguna manera la historia de amor de Carmen y Federico. Federico en 1934, el 6 de octubre, cuando el presidente Luis Companys se acercó al balcón del Palau de la Generalitat, en esa plaza de Sant Jaume que estamos hartos de ver estos días, y proclamó el Estado catalán. Federico Escofet era el jefe de los Mossos d'Esquadra, sí, el trapero del año 34. Asumió la Comisaría General de Orden Público aquella noche de forma precipitada ante la deserción del comisario que había entonces y también asumió el gran reto de su vida que acabó mal. No diré que ha acabado como este, pero acabó mal, con más de 70 muertos en la calle, con todo el gobierno detenido, con la suspensión de autonomía de Cataluña y con todos condenados a muerte en un juicio sumarísimo que en el caso de Federico Escofet, por ser militar, se celebró en el castillo de Montjuïc. ¿Por qué es esto importante? Porque Carmen pensó que aquel amante suyo iba a morir de forma inmediata. Luego la República, el gobierno de la República, conmutó aquella pena de muerte por una perpetua que Federico Escofet cumplió en el castillo de Santa Catalina, en Cádiz, y también aquello a Carmen le pareció otra maldición, porque no podía haberlo cumplido la perpetua en Girona o en Lleida, no, tuvo que ser en Cádiz.
Todo esto demostró a Carmen lo valiente que podía ser y todo lo que estaba dispuesta a hacer por amor. Ella se plantó ante el general Batet para pedirle un salvoconducto que le permitiera ver a Federico antes de ser fusilado. Esto antes de que la pena de muerte fuera conmutada por la perpetua. Sin duda, para una mujer que solo había vivido en los salones y entre telas y cosméticos y cremitas para lucir bella, supuso un reto impresionante. Y solamente viéndolo desde esa perspectiva podemos entender hasta qué punto aquella historia de amor enraizó en esa mujer que no sabía absolutamente nada del mundo en el que se metía. Federico Escofet fue amnistiado en el año 36 por el Frente Popular junto al resto del Gobierno de la Generalitat, como estos días podemos leer en la prensa, en esas analogías que se establecen con nuestro actual momento. Y Federico Escofet volvió a Barcelona y volvió a encontrarse con Carmen. No os quiero hacer spoiler, pero todo esto resulta fundamental para entender hasta qué punto esta historia determinó el carácter de Carmen y se demostró a ella misma dónde podía llegar y hasta dónde podía llegar. Que Carmen iba a cruzar el exilio en una camioneta junto a decenas de familias como ella, familias destrozadas que tenían que abandonar España por 1000 razones y cada uno con la suya a cuestas, era algo inimaginable cuando ellos se conocieron. En esta novela hay un personaje fundamental que es la Manola. Es la criada de Carmen Trilla, la mujer, no me gusta la palabra criada, pero lo era la persona que estaba en su casa y que se convirtió en un momento de la historia en la conciencia de Carmen. Fue la mujer que entre visillos vio el primer encuentro de los amantes y le dijo: señora, ese hombre lleva escrita su perdición. ¿Hasta qué punto esta historia también nos demuestra lo absurdo de las clases sociales, ¿no? Carmen rompió con todo. Carmen tenía una relación con las mujeres que trabajaban en su casa que no se compadecía con las reglas sociales de aquella época. De hecho, y hago un paréntesis, Carmen tuvo mucho empeño porque en el año 1933 todas las mujeres de su casa pudieran ir a votar en aquellas primeras elecciones en las que las mujeres votaron por primera vez. Noviembre del 33, Carmen y las señoras de su casa fueron a votar juntando los votos en aquellas urnas en las que hombres y mujeres por fin pudieron elegir. Luego ganó la derecha y todos pensaron que, claro, que las mujeres les había manipulado el pensamiento, los hombres, los maridos y los confesores, ¿no? Pero bueno, esas son historias de la otra historia que, como os decía, está a golpe de clic en cualquier documento de Internet. Carmen lo que pensó es que vivimos una vez, que no hay ensayos, que estrenamos cada día y que hagas lo que hagas tiene consecuencias. Si Carmen viviera hoy, estoy absolutamente convencida de que le gustaría saber que sus hijas la han perdonado y sobre todo han entendido lo que hizo. Si algo me llamó la atención de aquellas dos señoras es el inmenso amor con el que hablaban de Carmen. Lo humano hubiera sido que ellas alojaran algún tipo de rabia o de rencor por lo que supone vivir sin una madre, porque fue Carmen la que evitó que esas niñas pudieran llamar a su madre por las noches, por ejemplo, algo tan sencillo como eso. En cambio, esas dos niñas y el niño, que no diré qué pasa con él a lo largo de la novela, porque esto sí que sería un enorme spoiler, entendieron que el amor que había entre Federico y su madre compensaba cualquier tipo de dolor ajeno. Hasta ese punto llega, en este caso, yo no sé si catalogarlo de generosidad y ni quiero que me califiquéis a mí de ingenua. Yo no sé qué ha pasado. Es indudable que en ese matrimonio que no había amor fue compensado por la historia de un amante que apareció de alguna manera en la vida de ellas, aunque luego las hijas tuvieron contacto con él ya en los años 60, que no trata la novela. La novela acaba cuando acaba la vida de Carmen. Y la relación que las hijas tuvieron con el amante, pues no, a mí ya no me corresponde entrar. Pero bueno, el caso es que la tuvieron, ¿no? Desde luego yo siempre digo que hay libros que no son de quien los escribe, sino de quien los sufre. La cita no es mía, es de Gabriel García Márquez, a propósito del relato de un náufrago. Durante todo este proceso de elaboración de esta historia, esta cita me ha empapado de arriba abajo. Este libro no es mío, es de quien lo ha sufrido. Estoy segura que 84 años después de que esta historia empezara a escribirse, nadie pensaba que se convertiría en una novela. Y es probable que, bueno, que con el tiempo esta historia quede ahí,
como una más en el catálogo de colecciones de las editoriales, pero en cambio en esta familia ha supuesto colocar el cierre de una vida que estaba rota y marcada por una historia de amor que me imagino en las tardes de domingo alrededor de una comida familiar a esas pobres señoras diciendo: ya estás hablando de Carmen, deja a mamá. No nos interesa hablar de mamá a las generaciones posteriores, ¿no? Pero en cambio la grandeza de poder hacer de una historia real, una historia de ficción, una novela, y que al final se convierta también en el relato de una familia, sin duda para mí ha sido una de las aventuras literarias más apasionantes y siempre digo que será la aventura de mi vida. Han establecido muchas comparaciones entre la Cataluña de entonces y la Cataluña de ahora, y yo solo pienso que la Cataluña de 1934 no llegó a su declaración de Estado catalán, no de independencia, precedida de 40 años de democracia, como tiene hoy la Cataluña de 2017. Pero, sin embargo, sigue escuchándose ese quejido incesante del que hablaba Ortega y que en Cataluña no termina de sentir algún tipo de realización. Este libro a mí me dejó grandes enseñanzas sobre lo que estamos viviendo hoy en día, hasta qué punto las aspiraciones territoriales de Cataluña no hay quien las doblegue por algún motivo, por alguna razón que España tendrá que entender, habrá que encauzar esas ansias territoriales que en esta novela forman parte de un marco histórico y que no pretenden en ningún caso posicionarse de un lado ni de otro, porque si hay algo que también me preocupaba en este libro es que todas las voces estuvieran representadas. El marido de Carmen es el monárquico, que sigue sintiendo afecto y que no encuentra su lugar en el mundo en la República. El personaje de Federico Escofet también es un monárquico reconvertido a la República precisamente porque encuentra acomodo a esas ansias que tiene Cataluña de hacer de su tierra poco menos que el mismo debate que tenemos hoy en día de hasta qué punto Cataluña tiene o no que tener un reconocimiento, y todos esos personajes secundarios que van dando voz a las distintas sensibilidades, no solo políticas, también sociales, que quería que estuvieran plasmadas en esta novela. Al final esta historia será la historia de Carmen, y solo la historia de Carmen, y es la novela que bueno, evidentemente Federico no tenía por qué escribir una historia sobre ella, pero sí me llamó la atención hasta qué punto, como os decía antes, nunca tuvo un reconocimiento para ella. Él tiene escritos varios libros técnicos y concretamente uno en el que habla de cómo cumplían la pena de cárcel en el castillo de Santa Catalina. Carmen fue a verle hasta allí y él es incapaz de reconocerla en una línea, la presencia de Carmen. Esto nos lleva a pensar hasta qué punto hombres y mujeres contemplamos de distinta manera la misma historia de amor. Carmen se divorció en el año 38, Federico nunca se divorció. Siempre vivió la doble historia que también nos lleva a ver por qué hombres y mujeres planteamos de distinta manera una misma historia de amor, y de hecho está enterrado junto a su mujer en Barcelona. Carmen no. Carmen, bueno, pues hizo uso de esa ley del divorcio y se divorció y vivió su vida, y cada uno dirá, como os decía antes, cada lector decidirá si le compensó el sufrimiento que llevó el resto de su vida, porque Carmen vivió la Guerra Civil, no es una novela sobre la Guerra Civil, eso siempre lo dejo claro, porque se ha escrito abundantemente y además creo que también debemos tener un compromiso generacional los que hemos nacido en democracia por pasar página de la Guerra Civil, incluso desde el punto de vista literario, y vivió esa Segunda Guerra Mundial, pero la Tercera Guerra, la guerra que realmente, a mi juicio, pudo con ella y le dejó una herida que no fue capaz de cerrar, fue la del sufrimiento y la del arrepentimiento, porque su vida se alejaba cada vez más y más de lo que más quería, que eran sus hijos, ¿no? Y ese sufrimiento no hay bando que le ponga fin a esa guerra interna que padeció. No sé si, Manuel, si queréis que abramos coloquio, ¿no? Como tú quieras, Sonsoles, sí. ¿Se me oye? No. ¿Sí? Qué bien. Digo que al ritmo que tú quieras. A mí es que me gustaría que nos contaras cuánto tiempo te ha llevado darle vida a la vida de Carmen. Sí.
Bueno, pues casi 3 años desde el primer día que conozco a las señoras hasta que me pongo a trabajar, 3 años prácticamente. Porque si había algo que me preocupaba al principio era poder darle textura a la novela. No me produce ningún pudor intelectual confesaros que lo desconocía todo de la figura de Federico Escofet, que tampoco era una especialista en el periodo histórico del que iba a escribir, no sabía nada sobre la Barcelona de los años 30 ni sobre los comportamientos de los personajes en aquel momento, de tal forma que si algo tenía yo que devolverle a esta historia que me había venido regalada, por así decirlo, era darle eso, la textura y que el lector realmente se sitúe en los escenarios de los protagonistas, que pueda sentir lo mismo que sentían los protagonistas, que entiendan lo que había en una mesa, detalles tan absurdos como cómo era la vajilla o a qué olía una cocina en aquellos años, qué comían, qué bebían, cómo se vestían. Todo eso fue una preocupación desde el principio, también probablemente porque el tic periodista intenta que sea rigurosa, que todos los datos sean verdad, que no puedas equivocarte en ese menor detalle que puede dar al traste con todo lo demás, porque además los lectores son muy sabios y siempre encuentran un detalle en el que te has equivocado. Claro. Con lo cual, esa sí que era una preocupación y en ese sentido me fascinó bucear en la hemeroteca de La Vanguardia, que es, como os decía también al principio, algo que está ahí al alcance de todos. La crónica periodística que se hacía en aquellos años no tenía nada que ver con lo que hacemos hoy. De hecho, estos días estaba pensando en si alguien se asoma a lo que ha pasado en Barcelona desde los últimos meses, pensará que estamos locos los periodistas. Las portadas han contado noticias que luego no se han consumado, hemos avanzado cosas que luego no se han producido, está por ver si se ha declarado la independencia o no, si realmente pasó una cosa en el Parlamento o no pasó. En aquellos años la crónica periodística era muy precisa, muy detallista, no había televisión, de tal forma que el periodista no tenía más narices que trasladar a su lector lo que él estaba viviendo en primera persona, que es la función básica de todo periodista, pero en pleno siglo XXI digamos que todo eso se ha desvirtuado y que hacemos crónicas casi pseudo-televisivas para atraer a los lectores, ¿no? Pero en aquellos años no, era así, y el periodista te podía describir perfectamente cómo era ese tribunal que juzgó a estos golpistas del 6 de octubre del 34, o qué ambiente había en aquella sala, las palabras exactas que pronunció el fiscal o lo que dijo el acusado cuando se levantó para tomar su turno de palabra en ese juicio, por ejemplo, ¿no? Claro, aquello para alguien que trata de documentar un periodo histórico es impresionante. Sin duda esto está contado en numerosos libros por historiadores, pero la crónica periodística de la época resultaba fascinante. Una sola página de La Vanguardia, por ejemplo, digo La Vanguardia porque es la que vivió, los periodistas de allí vivieron en primera persona todo lo que allí sucedía, ¿no? Pero hasta las publicidades, tremendamente descriptivas, no como hoy, que las publicidades casi te comunican emociones más que el producto en sí. Luego tienes que averiguar qué es lo que me está vendiendo concretamente este mensaje. La publicidad era muy descriptiva, era muy detallista, te vendía polvos de talco para X o pastillas para la acidez de estómago. Todo eso te permitía entrar en la rutina y en la vida cotidiana de los personajes que pueblan las páginas y que poblaban aquellos escenarios reales, ¿no? Sí, probablemente dentro de unos años, cuando alguien quiera investigar sobre lo que está pasando ahora, pues vuelva a las hemerotecas, ¿no? Sí, pero volverá a las hemerotecas y de verdad que el desconcierto será mayúsculo, sí. porque en algunos sitios verá que se ha declarado la independencia y en otros verá que no. Y al día siguiente verá que se ha vuelto a declarar, pero ya no. Es decir, yo creo que todo lo que está, la forma en la que se ha informado de lo que ha pasado en Cataluña se parece casi más a un gran hermano que
Sí, sí. que realmente aún... Es el GH del procés, ¿no? El GH del procés, sin duda, hasta el punto, yo creo, de poner en riesgo asuntos de Estado serios que han estado contándose al minuto en las cadenas de televisión, que yo no juzgo, porque evidentemente vivo de ellas. Claro. Pero algo de responsabilidad también tendremos que cuando echemos la vista atrás, pero no dentro de mucho, de poco tiempo, tendremos que ver hasta qué punto la responsabilidad que tenemos los periodistas ha quedado diluida claramente por la forma en la que lo hemos contado, convirtiendo casi Cataluña en un enorme plató, o Barcelona en un enorme plató, sí, sí, en el que todos hemos contribuido a encender las luces, ¿no? Y a subir el telón. Muy bien, yo estoy seguro que entre el público hay mucho deseo de preguntar cosas y de conocer más acerca de la novela, seguramente. Mientras tanto, te pregunto si la novela, cuando tú decías antes que es una novela de amor y que el amor tiene dos prismas, ¿no? El de Carmen y el de Federico, ¿no? En la novela, ¿se toma partido por alguno de ellos? ¿O? Espero que no se me note o que no se me haya notado. Fíjate, alguien me decía, nunca puedes titular una novela con la palabra amor, eso está prohibido. O sea, Corintellado ya pasó a la historia, tienes que ir a una cosa mucho más, casi con una sola palabra, ¿no? De título como más moderno y tal. Pues al final yo me he dado cuenta de que esta novela recoge sentimientos universales que están vigentes hoy en día, que no entienden de épocas. No solo hablamos de una historia de amor entre un hombre y una mujer, aquí se entrelazan un montón de relaciones donde el amor sobrevuela, pero que no es la historia de amor clásica. Encontramos la historia de amor entre hermanos, la historia de amor entre padres e hijos, o la historia de amor entre, sencillamente, personas. Como os decía antes, esos personajes de Carmen y la criada, sin duda, son personajes que llegan a quererse. Originariamente la novela se llamaba Después del amor todo son palabras, porque si hay algo que me preguntan de forma incesante es ¿qué hay después del amor? Y yo pienso, me acuerdo del jurado del premio Fernando Lara y digo, ¿por qué me quitó la segunda parte del título? Que entendían que era muy larga. Después del amor, todo son palabras. Y aquello se lo pedí prestado a Alfonso Guerra cuando dejó la política, cuando dejó su escaño. Él dijo, después de la política, todo son palabras. Y pensé, yo ya andaba metida en estas ocupaciones mías, y le dije, don Alfonso, estoy escribiendo un libro de amor y creo que voy a titular el libro Después del amor, todo son palabras. Porque es verdad. Quien ha sentido el amor, quien se siente amado, quien se levanta cada mañana con esa fuerza imponente del amor, sabe que todo lo demás son palabras. Y no hay palabras para definir ese sentimiento que no tiene, como digo, de épocas, ni de escenarios, ni de sufrimientos, ni de padecimientos. Y cada lector sabrá que después del amor hay una emoción distinta, ¿no? También es un acto de amor el de las hijas de Carmen, ¿no? Sin duda. Pidiéndote a ti que escribieras su historia. Bueno, yo, fijaos que no hemos llegado a hablarlo a calzón quitado, por así decirlo, de forma coloquial. Yo creo que ellas necesitaban, como os decía al principio, colocar las piezas de la historia de su madre. Y a lo largo del proceso creativo en estos años, sobre todo después de conocer a Xavier Febrés, al biógrafo, y de que me contara lo sustancial de la historia y sobre todo me trazara el itinerario de la historia de amor, yo tuve que ir a sentarme con ellas y explicarles cómo había sido la historia. Y de nuevo a recibir el consentimiento para contarla, porque ellas no tenían claro ni siquiera cómo había muerto Carmen. Ustedes ya comprenden que ha muerto, ¿no? Ellas tenían algunas ideas de cómo había sido. Luego hay otro capítulo crucial en la historia de amor, que es un embarazo, que no les digo cómo acaba, que tampoco conocían. Claro, eso a mí en cierto modo me depositó sobre mí una responsabilidad que me hacía incluso dudar de hasta qué punto
podía yo meterme en una intimidad que ni siquiera ellas conocían, ¿no? Pero es verdad que la tremenda generosidad de la familia para conmigo y para con la historia y un deseo irrefrenable por contarla, pudo con todo, ¿no? Luego, lo más fascinante es que ellas han hecho suyo el texto, incluso hasta en aquellos capítulos que tú sabes que son ficción y que sabes que no ocurrieron exactamente así, ¿no? Pero eso es maravilloso porque ellas me decían, hemos vuelto a abrazar a mamá, hemos vuelto a pisar la madera de aquel piso en esa calle que sigue existiendo, y sigue existiendo el piso, en el 253 de Rosselló, entre planta. Hemos vuelto a tocar a la Manola, la criada que se encargó de ellas cuando la madre tiene que salir al exilio. Todo eso es muy reconfortante, sobre todo por el miedo que a mí me dio escribir esta novela, cuando tratas de poner sentimientos palabras a sentimientos de personas que han estado vivas y que sobre todo tienen gente viva que lo va a leer y que no tienen que haber sentido exactamente así, ¿no? Pero yo creo que al final el respeto y el haber entendido a los personajes probablemente tenga parte o sea la razón por la que ellas lo han hecho suyo, ¿no? De la familia de Federico nunca supe nada, ni al principio ni al final. El biógrafo me recomendó que no contactara con ellos. Bueno, no pasa nada. Y supongo que también saben que la historia es del todo cierta y que está bien documentada y que no han perdido el tiempo ni ir a demandar. Bueno, eso que te has ahorrado por ahora. Sí. Luego siempre habrá la posibilidad de que venga Clint Eastwood y haga la segunda versión, ¿no? la de Federico. Sí, sí. Bueno, eso me pasó con mi anterior novela, que era, como antes decía Manuel, una novela sobre el timo de la mujer trabajadora, y mi marido siempre decía, algún día escribiré yo la segunda parte con la verdad, y aún la estoy esperando. Anímale, que lo haga. Sí, yo lo hago, claro. Sí que es verdad que toda tu obra literaria es una obra basada en la realidad. Sí. Todos son ficciones que están basadas en la realidad. Sí. Y yo creo que la realidad está plagada de historias, pero ahí creo que hay de formación profesional pura y dura y algo de peliculera en mi carácter, porque siempre veo historia donde no sé si exactamente la hay, ¿no? Pero desde la primera historia, la cubana, Calle Habana, esquina Obispo, que fue una novelita corta que surgió en un viaje a La Habana, viendo cómo un hombre trataba de pintar la fachada de su casa en La Habana Vieja, y pensé, ese hombre realmente está luchando contra el régimen más que cualquier otro, haciendo la disidencia en Miami, ¿no? Este hombre está luchando contra la decadencia del comunismo en el que pudo creer o no, y ahora se le cae la fachada a pedazos, ¿no? Y a partir de ahí construí una historia. La segunda, efectivamente, una novela sobre el 11M descatalogada, no la busquen, que también vino provocada por la vivencia personal de lo que supusieron aquellos atentados, y luego el posterior juicio en la Audiencia Nacional, donde se mezclaban buenos, malos, en fin, terroristas, no terroristas, jueces y fiscales. La tercera novela es mi homenaje a Galicia. Está situada en Santiago de Compostela, también a ese periodismo que mamé en mi casa, del que no reniego, sino todo lo contrario, y que me apetecía profundizar en lo que son los orígenes, no solo míos y de mi familia, sino también del oficio al que me dedico, Encuentros en Bonaval. La cuarta es la supernovela de las mujeres, a las que todas os recomiendo que leáis, porque supone una bocanada de aire fresco en un mundo de timadas, como yo me considero y me sigo considerando, probablemente porque mi madre no me explicó bien de qué iba esto y solo le preocupó que estudiara y que trabajara, y se olvidó de contarme que mi marido no sabría poner la lavadora y aquello me iba a traer muchos problemas, pero lo debió considerar secundario, y entonces no me advirtió de aquello. Y cuando fui madre por primera vez y me descubrí haciendo lo mismo que hacía mi madre y mi padre, dije, algo falla. Y entonces, o comentando con las amigas que realmente vivimos peor que nuestras abuelas, decidí que tenía que escribir sobre eso, pero más que nada por no agotar los blisters del Lexatin de mi casa, sino porque necesitaba vomitar todo aquello que nos había pasado. Y en quinto lugar, esta novela, que como os he dicho, forma ya pues,
la historia de mi vida y de la que me costará recomponerme, sobre todo para que la siguiente no defraude y pueda estar a la altura de Carmen. Muy bien, ¿no hay ninguna pregunta? Ah, mira, ahí al fondo. Con la promoción de la anterior novela se me levantaban los hombres y se iban. ¿Ah, sí? O sea que voy mejorando. Sí, hola, buenas tardes. Mira, no sé exactamente de la novela, pero es que te lo acabo de oír ahora y me ha sorprendido un poco con esto de lo que está pasando en Cataluña respecto al papel de los medios de comunicación. El decir, es lo que yo te he entendido, perdona, el decir que no estás muy de acuerdo en que se retransmita prácticamente minuto a minuto, que habrá que, bueno, ver responsabilidades porque incluso se ponen en peligro, entre comillas, pues cuestiones de Estado y demás. Te lo digo porque me resulta un poco incoherente lo que yo entiendo, primero como espectadora, lo que quiero es justo cuando pongo la tele el ver segundo a segundo lo que pasa. Lógicamente, con todo lo que está pasando va variando y cada 5 minutos lo que es blanco luego es negro, pero prefiero el verlo y ser yo la que considere lo que me gusta, lo que no, y no esperar a que me lo pongan todo como ya enlatado y ya preparado de lo que la gente, que es lo que quiera que veamos. Perdona. Sí. No. Vamos a ver, yo he constatado una realidad y es que toda la crisis catalana se ha comunicado al minuto como si fuera la Vuelta Ciclista a España. Y yo creo que hay problemas en este país que no resisten el minuto a minuto. Y yo pienso que un ciudadano que conecta con una televisión durante 30 minutos para ver qué ha pasado, no está informado. Porque la información en todo esto ha necesitado de un reposo que ese minuto a minuto no te lo da. No te lo da. Yo ahora vengo del hotel y no sé si Puigdemont está en Bruselas o no, si ha pedido asilo o no, porque me han contado una cosa, su contraria, he escuchado. Quiero decir, el necesario reposo en la información es vital y eso no está reñido con que el ciudadano pueda estar informado. Sí, a mi juicio es todo lo contrario. Creo que el foco constante sobre los actores políticos perjudica a la política y perjudica a la resolución de los problemas políticos. Lo creo. Y yo vivo de esto. Pero creo que también, por eso lo primero que he dicho es el periodista tendrá que hacer una reflexión sobre lo que estamos haciendo. Esto no nos lleva a tiempos de censura ni cosa parecida, no estoy diciendo eso. Simplemente que tenemos que de alguna manera sosegarnos porque estamos hablando de cosas muy serias, sencillamente eso. Y además es que la propia política se ha subido a este ritmo de la información. Y probablemente, igual que hay infoshow o información convertida en show, hay política convertida en show. O sea, que tanta responsabilidad tienen unos como otros. Pero es mi opinión, que el tema ha sido suficientemente grave como para ser tratado en muchos momentos como si aquello fuera un programa con una cámara encendida 24 horas. Y creo que no nos lleva a nada. Ayer, revisando, por otros motivos, las crónicas que hacía Manuel Vicente en el País cuando se estaba redactando la Constitución, hablaba de que a los periodistas de vez en cuando salía algún diputado y le daba una loncha de mortadela. Bueno, pues en fin, yo quiero que me den información, pero es que no siempre te están dando información. Estamos alimentando una máquina con pseudoinformación o con hechos que no siempre están contrastados. O sea, llega un momento que tú piensas una cosa, y perdona que te tutee, si tú prohíbes a un periodista decir podría, no hay cobertura, porque no te da para tanto. Los hechos son hechos y no el podría, estudia. Todo eso es para alimentar una máquina que no estoy muy segura de que informe mejor al ciudadano que una crónica sosegada, escrita con tiempo, con detenimiento y en fin, como siempre se ha hecho. Es que lo de esta crisis creo que será estudiado en las universidades. Y os decía antes, una portada que a las 2 horas ha sido desmentida. Esto ha ocurrido con esta crisis. ¿Cuántas comparecencias del presidente Puigdemont se han anunciado y no se han producido?
O sea, yo creo que tenemos que hacer todos parar un momento y ver qué está pasando. Y no creo que vaya en contra de la información, todo lo contrario. Venga, más preguntas. ¿Sobre esto o sobre Carmen y Federico, que a lo mejor es más rico? Hola. Mira, has comentado que cada lector debe pensar si a Carmen al final le ha compensado o no todo el sufrimiento que ha tenido y si se ha arrepentido. Pero a mí me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Si crees que se ha arrepentido o que le ha compensado vivir ese amor. Ay, es que no tengo respuesta todavía para esa pregunta, ¿eh? Yo creo que se ha arrepentido. ¿Sí? Sí. Yo al final creo que Claro, sí. es que esta historia llevada a nuestro momento, pues yo me he encontrado lectores que dicen, hizo fenomenal, porque los hijos son unos ingratos y luego se van. Y ella luchó por su verdadero amor, por ese hombre con el que quería haber envejecido y haber vivido el resto de su vida. Otros que me dicen, ¿cómo pudo abandonar a sus hijos? Y para esa afirmación tengo respuesta, que es que ella pensó que volvería, pero la vida se le complicó tanto que no pudo volver. Y luego otra gente que me dice, lo mejor que le pudo pasar es lo que le pasó. Porque claro, tanto sufrimiento, mejor que... Entonces, yo no tengo claro qué hubiera hecho. Claro, no, creo que no podemos situarnos en esa tesitura en el tiempo en el que vivimos, porque nadie arriesga ni pone en juego tanto sencillamente por querer a un hombre que no es su marido, ¿no? Entonces, las circunstancias son tan distintas que me cuesta. Lo que sí intenté durante todo el libro es tratar de entenderla a ella, ¿no? Para no posicionarme precisamente, ¿no? Para que sea el lector el que decida si a Carmen le ha compensado o no. ¿Y tú qué quieres? ¿Que le compense o que no? Una Yo cosa no es lo que quiero nada. opines, otra cosa es lo que quieras. Yo a ver, es que no partía de ningún posicionamiento, ¿no? Siempre me pareció desde el principio una historia muy dura, una historia muy complicada y una verdadera faena para las hijas, ¿no? Para los hijos. Pero realmente no sé hasta qué punto el escritor se tiene que posicionar con los personajes, ¿no? O darle a uno una supremacía moral respecto a los demás. Lo pienso, probablemente también ahí hay algo de defecto profesional, pero tienen que ser los lectores los que decidan, ¿no? Además, en esta novela hay un narrador muy potente que casi es un personaje, ¿no? Y que va guiando al lector por las emociones, por las emociones de cada uno de ellos. Pero a mí sí me ha gustado que no todos los lectores tengan la misma opinión sobre lo que hizo Carmen, porque al final cuando coges un libro y conoces a personajes nuevos, tú te calzas sus zapatos y te vistes su ropa y vives su vida. Y cada uno decidirá si eso está bien o no, hasta qué punto el escritor tiene que posicionarse o empujar al lector hacia un determinado posicionamiento. Ni siquiera el personaje del marido de Carmen, con toda la dureza y con todo el envilecimiento al que se ve sometido en estas páginas, es el malo de la película, porque hay una redención casi al final del libro cuando ocurre lo que ocurre, ¿no? No me haga spoiler, que hace un par de semanas en Huelva se me ocurrió decir lo que pasó con lo que pasó y se me revolvió el auditorio. Entonces, pero quiero decir que cada personaje es bueno o malo en función de cómo cada uno lo reciba, ¿no? A Federico hay muchas señoras y señores que le tienen manía, muchísima manía, porque que si era esto, que si era lo otro. Digo, bueno, pues yo no lo sé, o sea, yo realmente no tengo por qué soltar al abismo a un personaje. Será el lector el que decida si el personaje es bueno o malo, ¿no? Y habrá quien entienda a Federico con todas sus veleidades y sus amoríos extramatrimoniales. Seguro. Seguro.
De todas Incluso que maneras, le gustaría ser Federico. pues seguramente que también, claro. La historia en sí es una historia que puede pasar en cualquier momento, seguramente, ¿no? Pero las implicaciones que tiene en la vida de los protagonistas no son las mismas si ocurre el hecho ahora como si ocurre cuando ocurrió, ¿no? Claro, claro. Esta historia deja una nómina de dolor que pagaron que pagó la familia de Carmen, ¿no? Y que me imagino que durante muchos años la sombra de Carmen estuvo persiguiendo a esas hijas hasta el final. Una de las cosas más bonitas que me dijeron que me dijo una de ellas, que me preguntó una de ellas, fue: ¿tú crees que Federico faltó a mamá alguna vez? Entendiendo faltó como si, bueno, pues tuvo alguna otra mujer o fue su única mujer o el amor de su vida. Y claro, yo me sentí muy comprometida con aquella pregunta porque realmente no lo sé. Yo no he hecho más que construir unos personajes, pero casi que para la familia yo tengo la verdad absoluta sobre los hechos y no es así, ¿no? Hay mucha ficción en este libro. Probablemente José María no fuera como aparece retratado, pero lo que a mí ellas me transmitieron es que era un hombre duro al que le costaba expresar sus sentimientos hacia sus hijas, y ellas siempre incluso discutían. Papá nunca nos quiso, decía una de ellas. No, hombre, sí, porque al final, bueno, pero al final, pero ¿y cuándo nos hizo aquello y esto otro? Es decir, que a mí lo que me dieron fueron pinceladas de los personajes que luego pues me atreví a hacerlos crecer en las páginas del libro. ¿Qué edad tienen las chicas? 87 años. 87. Y desde que yo las conocí, con 84 hasta ahora, pues indudablemente los años en las personas mayores son como los años en los niños. Nada tiene que ver un niño de 3 con uno de 6. No. Y en el caso de ellas igual, de 84 a 87, pues una de ellas está un poco más, pues está mayor, pero bueno, han leído el libro plenamente, han vuelto a Barcelona, tantos años después han vuelto a Barcelona, que a mí es algo que también me sorprende, que no se hubieran enfrentado a su propia vida antes, ¿no? Hasta ahora, y creo que tiene que ver con que yo no juzgué y que no me conocían y que no iba a decir no fue así, fue así, o te estás equivocando, o por qué dices esto ahora si era de otra manera, ¿no? El encontrarse con alguien que sencillamente le dio al rec en una grabadora y escuché, pues para ellas fue algo así como confesarse en la tierra, ¿no? Y a modo de curiosidad, ¿por qué te escogieron? Bueno, pues porque creo que antes... Espera. No, creo que ya ha preguntado, disculpa un momento, les ha preguntado por qué la eligieron a ella, las hijas de Carmen, para escribir el libro. Yo creo que antes de mí debieron buscar a otro escritor que no congeniaron, pero ellas son amigas de la mujer de mi padre. Entonces, no, es que son estas casualidades tan tontas. Y ella es Ángela, se pasó durante muchos meses diciéndome: tienes que ir a conocer a la madre de Miriam, que es la nieta de Carmen, y a su tía, porque ellas son gemelas, esto no estamos descubriendo la pólvora. Una se casó y ha tenido su familia y la otra no. E insistía: tienes que ir a escuchar a Rosa María Inmaculada. Y yo me resistía como gato panza arriba porque acababa de entregar mi anterior novela y porque no me veía sin tiempo y con los niños muy pequeños y que, en fin, con todas esas cosas del timo, ya sabéis. Y entonces pues tardé en hacerlo, pero al final pues había algo que me llevó a ellas y así fue. O sea, de la forma más coloquial, casi mundana, que es que un familiar te diga: oye, ve. Hola, mira, me llama mucho la atención, ya sé que no quieres hacer spoilers ni nada, porque apenas nombraste a un personaje que a mí es de un sufrimiento tremendo, que es el hermano. Me llama la atención. Sí, ya sé por qué no puedes desvelar nada, pero si es por algo personal, porque te produjo... No. A mí es que fue algo que lo llevé fatal a lo largo del libro, lo relacionado con el hermano de las chicas. Sí, no, sin duda, pero es lo que os decía, que hablando de este personaje en Huelva, la liamos. Y entonces ya te digo que se revolvió el auditorio. ¿Pero cómo se te ocurre decir lo que pasó con él? Tal, y bueno, pero no, sin Censura. duda. Censura. Sí.
Y entonces ya me cuido muy mucho de no hablar del hermano de las niñas, del nene, pero sin duda es uno de los personajes más dolientes de toda la novela, por el sufrimiento para Carmen, para las niñas, para las criadas, para el padre, para tía Mercedes, la hermana de Carmen, que al final acaba instalándose en esa casa para vivir su historia con José María, el padre. Es que es un poco culebrón, pero, Sí. Yo pero es que al final... de todo el libro fue lo que peor llevé. Pero Yo fatal, también. fatal. O sea, Es más, un sufrimiento horroroso, de verdad. No, De verdad. Sí, yo ahora me llamo... Yo entiendo que no Es que no quieras puedo... nombrar, porque si no, en fin, ¿no? Pero digo, madre mía, con lo importante que para mí fue en el libro, porque se pasa fatal... Sí. Pero vamos, entiendo que no quieras No, y desvelar. además es que siempre escribiendo y reescribiendo esa parte, sobre todo en la parte cuando ya estamos en Bruselas, Sí, sí. ¿bien? Yo no he podido evitar llorar. Menos mal que tengo un marido muy terrenal y siempre me decía, ¿por qué lloras si ya sabías que iba a pasar? Y yo decía, es brutal. Realmente la historia del nene... bueno, pues marca esa herida de la que os hablaba antes, de la que Carmen necesariamente no se pudo recuperar hasta el final de sus días. ¿No hay versión del libro sin el nene? No. O sea, que tendremos que llorar. Sí, bueno. Hola, buenas noches. Hola. Comentabas al principio que te sorprendió que las hijas de Carmen finalmente entendieran la postura y la decisión de su madre. La pregunta es, ¿entendieron la postura y la decisión de su tía, de la hermana de Carmen? Pues te diré algo. Han querido mucho a tía Mercedes, porque al final esa mujer se convirtió en su madre, en realidad, ¿no? Yo no sé si en el libro hay una reconciliación entre las hermanas que también, a mi juicio, debió ocurrir. No lo sé si fue así. Desde luego las niñas hablan maravillas de tía Mercedes, que además, como sabéis, también fue maltratada por José María, por el marido de Carmen, porque bueno, acabó echándola de casa y, en fin, todo esto que no forma parte de la novela, o sea, que está al final, muy al final. Pero ellas hablan siempre muy bien de tía Mercedes, con lo cual, pues supongo que fue una mujer que las quiso, que las cuidó, sobre todo también al nene, hasta el final, ¿no? Pero yo sí consideré necesario que hubiera una reconciliación entre hermanas, sobre todo porque Carmen en un momento de la historia necesita saber la verdad para poder ahuyentar todos esos fantasmas que a ella la persiguieron desde que descubrió que José María se entendía con su hermana, ¿no? Y eso, si no fue así, en la novela aparece la reconciliación, se produce a través de cartas, es verosímil que se produjera, ¿no? O sea, que las hermanas llegaran a algún tipo de entendimiento y que Carmen entendiera qué pasó con su hermana y su hermana entendiera cómo se sentía Carmen, a mí me parecía vital. Yo creo que no se puede vivir con el peso de una historia que además está más fabulada en tu cabeza que probablemente en la realidad, ¿no? Esa necesidad de espantar los miedos a través de la verdad. Esta novela es, en cierto modo, también una reflexión sobre la verdad y sobre de qué forma una verdad oficial no es la verdad de la calle. La verdad de la calle no se compadece con la verdad de las leyes, cómo los personajes viven casi a escondidas, pero a la vez necesitados de convertir en verdad su historia, o cómo a Carmen, por ejemplo, para los que lo habéis leído, hay un momento en el que le preocupa extraordinariamente que Federico esté tan preocupado porque la gente sepa de esta historia. Como cuando las cosas son clandestinas, parece que son más sencillas que cuando son sometidas al escrutinio ajeno, ¿no? Y esa necesidad de la búsqueda de verdad está plasmada en la novela en distintos momentos, pero singularmente en los actos de reconciliación entre las hermanas. Bueno, ahora conviértete en el Timo, en la mujer Timo, y dinos cómo abordaste esos 3 años de
de escritura, de televisión, de madre, de Bueno, pues, lavadoras. Sí, sí, muy complicado. No, básicamente con mucha organización, con una disciplina casi germánica y con bastante ayuda, no solo de mi marido. No, vamos a ver, mi marido es un hombre que trabaja como yo también un montón de horas y al que yo no le pido nada porque no quiero que me lo pida. En cambio tenemos, gracias a Dios, una red de abuelas y de suegras en plural, no, solo una, que nos ayuda muchísimo y que nos permite hacerlo todo. Mi abuela, que tiene 91 años, me sigue cocinando el cocido que yo congelo para tener la comida hecha, las albóndigas, las lentejas, incluso he aprendido a cocinar sin gluten porque tengo un hijo celíaco y diabético para más lío de la familia, pero sobre todo con mucha disciplina. Y en mi caso la literatura es como el que va al gimnasio y se sube en la bicicleta de spinning y se libera sudando. Para mí es liberador ponerme una pinza aquí, quitarme las lentillas, ponerme las gafas y escribir. Entonces no me cuesta demasiado por las noches. Luego, pues los huecos que encuentras el fin de semana y sobre todo sacrificando las semanas blancas estas que se inventan los colegios y algunas vacaciones. No hay más. Pues muy bien. No hay más. Tus lectores te lo agradecemos, la verdad. Tenemos tiempo para alguna pregunta más. Pues si no hay ninguna voy a poner la nota. Venga. Voy a decir una cosa, que además lo dije cuando recibí el premio, y que lo siento de verdad, lo difícil que es para una mujer escribir. Porque si os dais cuenta, siempre hemos sido nosotras las que hemos creado el nido. Y esto lo cuentan las mujeres de todos los grandes. Mario Vargas Llosa, hasta que se hizo de porcelanosa, pues vivía con una mujer que procuró que aquel hombre tuviera ese hueco y ese espacio necesario para escribir, y que escribir no solo escribir, es reescribir y es leer y es corregir y es volver a leer y es buscar en un libro y es buscar en otro. Y todos los hombres reconocen que las mujeres les hacen el nido y a nosotras nos cuesta muchísimo más. Y yo cuando recogí el premio lo dije, mira, sobre todo este libro es de mis niños, claro, también de Carmen y de sus niñas, lo comparto en este caso, pero ese recuerdo emocionado a todas las mujeres que han intentado escribir y que algunas lo han conseguido y otras no, o que siguen luchando cada día por hacer lo mismo que hacen los hombres, o correr a la misma velocidad con una mochila que no pese tanto, eso sigue siendo una lucha que tenemos que llevar las mujeres, que no entiende de machismos ni feminismos ni de ideologías políticas, sencillamente de constatar que la realidad sigue siendo exactamente así. Pues sí, es así. Yo no aplaudo porque suene mucho aquí, pero me sumo al aplauso. Ha sido un placer, Sonsoles, de verdad. Te agradezco mucho el esfuerzo de haber venido a Orense. Que sepáis que estoy reivindicando el AVE ya. Por favor, a Galicia. Esta mañana lo he puesto, lo he etiquetado en todas mis redes sociales. AVE ya a Galicia, aunque es un placer subirte en el tren y mecerte durante 5 horas para llegar hasta aquí. 4 y poco. Muchas gracias.